¿Y si el General Lee tuviera prohibido conducir? ¿Y si los chicos Dukes se odiaran fuera de pantalla? Los Dukes de Hazzard no eran solo buenos chicos, sin malas intenciones, eran una pesadilla de producción que ocultaba secretos que podrían haber arruinado la serie. Comencemos. Número 1. Destruyeron más de 300 coches del General Lee durante el rodaje de la masacre automovilística, que impactó incluso a los coordinadores de dobles. Los Dukes de Hazzard destruyeron entre 309 y 21 Dodge Chargers durante sus 7 temporadas, convirtiéndola en la producción televisiva más destructiva de la historia. Warner Brothers compró todos los Chargers de 1969 disponibles que pudieron encontrar en Estados Unidos, pagando entre $500 y $3,000 por coche, dependiendo del estado. Pero aquí viene la parte loca. Para la temporada 3, el suministro de Chargers genuinos del 69 se había agotado por completo. La producción comenzó a comprar modelos de 1968 y 1970, y luego los modificó para que parecieran del 69. Cambiaron parrillas, luces traseras y paneles de la carrocería para mantener la continuidad. El coordinador de especialistas Gary Baxley reveló en una entrevista de 2006 que estaban destruyendo autos más rápido de lo que podían adquirirlos, lo que obligó a la producción a detener la filmación varias veces mientras los exploradores buscaban en desguaces de todo el país. El detalle realmente loco: cada salto destruía el chasis del auto sin posibilidad de reparación. Incluso los aterrizajes exitosos que parecían limpios en cámara significaban que el vehículo nunca más se podía conducir. El chasis se torcía, la suspensión colapsaba y los largueros del chasis se agrietaban. Cada salto del General Lee era, en realidad, una acrobacia descartable de una sola vez. Número 2. A John Schneider y Tom Wopat les pagaban menos que al coche. Este es el escándalo salarial que casi arruina la serie. Durante la primera temporada, John Schneider y Tom Wopat ganaban $5,000 cada uno por episodio, mientras que los costes de mantenimiento, preparación y sustitución del General Lee promediaban los $7,000 por episodio. Warner Brothers valoraba el coche más que a los actores, pero la explotación financiera empeoró. Para la tercera temporada, la serie generaba $30 millones anuales en ingresos publicitarios. Sin embargo, Schneider y Watt seguían cobrando su salario original de $5,000 por episodio sin aumentos. Aquí es donde empezó la rebelión. Los actores descubrieron que Catherine Bach, quien interpretaba a Daisy Duke, había negociado un contrato por el que ganaban $12,000 por episodio, más regalías por la mercancía de Daisy Duke. Los actores no tenían contratos de mercancía a pesar de los juguetes del Limousine General Lee con sus imágenes. En 1982, ambos actores abandonaron el rodaje exigiendo una renegociación de sus contratos. Warner Brothers se negó inicialmente y contrató a los sustitutos Coy y Vance Duke, interpretados por Byron Cherry y Christopher Mayer. La temporada de reemplazo fue un desastre de audiencia, con una caída del 40%. Warner Brothers finalmente accedió a pagar a Schneider y Watt $20,000 por episodio, más regalías por merchandising. La huelga les costó a ambos actores aproximadamente $300,000 a cada uno en salarios perdidos, pero consideraron que valía la pena luchar contra la explotación. Número 3. La serie fue prohibida en 38 países por la bandera confederada. ¿Qué pasaría si la característica más icónica del General Lee la hubiera hecho ilegal en la mayor parte del mundo? Para 1983, 38 países habían prohibido la transmisión de los Dukes of Hazzard, específicamente por la bandera confederada pintada en el techo del General Lee. La Comisión de Radiodifusión de Alemania declaró que el símbolo violaba sus leyes de imágenes antinazis. La Junta de Normas de Televisión del Reino Unido recibió más de 5,000 quejas después de solo 2 episodios emitidos. Aquí es donde la controversia se intensificó internacionalmente. Warner Brothers intentó crear versiones editadas con la bandera eliminada o reemplazada digitalmente, pero a principios de la década de 1980 no existía la tecnología para borrarla fácilmente de cada toma. Intentaron pintar físicamente sobre la bandera en ciertos autos de héroes utilizados para primeros planos, pero esto generó errores de continuidad donde el techo cambiaba de apariencia entre tomas generales y primeros planos. Algunos países permitieron la transmisión solo si se emitía una advertencia antes de cada episodio explicando el contexto histórico, pero la mayoría simplemente la prohibieron por completo. Lo más descabellado es que las prohibiciones internacionales le costaron a Warner Brothers aproximadamente $150 millones en ingresos por licencias perdidos durante la emisión de la serie. El productor Guy Waldron admitió posteriormente que nunca imaginó que la bandera se volvería polémica, calificándola de simple decisión estética que destruyó la comercialización internacional. La controversia sobre las bajas ventas internacionales en los 80 volvió con más fuerza décadas después, cuando los servicios de streaming comenzaron a eliminar episodios. Número 4. Los censores consideraban pornográficos los pantalones cortos de Catherine Bach's Daisy Dukes. Esta es la batalla de vestuario que casi provocó la cancelación de la serie.
Los censores de CBS implementaron una regla específica para el vestuario de Catherine Bash. Sus pantalones cortos vaqueros no podían ser más cortos de 7,6 centímetros por encima de la rodilla y se medían con reglas antes de cada rodaje. Bach se opuso constantemente a esta restricción, argumentando que la medida no tenía sentido porque sus piernas eran más largas de lo normal, lo que hacía que los 7,6 centímetros se vieran diferentes en ella que en las mujeres más bajas. Así es como ganó la guerra. Bach descubrió una laguna legal. Los censores solo medían los pantalones cortos antes del rodaje, no durante el rodaje. Entre tomas, enrollaba la cinturilla para acortarlos y luego la desenrollaba cuando había censores. El departamento de vestuario se convirtió en su cómplice, creando pantalones cortos con minos hechos cinturillas elásticas que se ajustaban rápidamente. Pero aquí está el detalle realmente impactante. CBS recibió más de 12.000 cartas de queja durante la primera temporada de grupos religiosos que exigían que Bach usara pantalones cortos más largos. La cadena incluso consideró reemplazarla con una actriz dispuesta a vestir de forma más conservadora. El productor Guy Waldron amenazó con renunciar si tocaban el traje de Daisy, argumentando que era esencial para el atractivo de la serie. ¿El compromiso? Los censores permitían los cortos, pero prohibían ciertos ángulos de cámara y movimientos que consideraban explotadores. Esto significaba que no había planos contrapicados ni escenas a cámara lenta con Daisy corriendo. Número 5. El traje blanco de Boss Hogg cuesta más que el salario semanal de la mayoría de los actores. La economía que muestra a dónde se fue realmente el presupuesto. El icónico traje blanco de Boss Hogg fue hecho a medida por la empresa de vestuario de Hollywood Western Costume Company a un costo de $2.300 cada uno. Sorrell Booke, quien interpretó a Boss Hogg, usó aproximadamente 42 trajes por temporada debido a las condiciones de rodaje al aire libre y las secuencias de acción. Eso representa más de $96.000 anuales solo por el traje de un personaje. Mientras tanto, los especialistas ganaban $1.500 por episodio. Aquí está el detalle que lo hace increíble. Los trajes no solo eran caros por su calidad, se trataban especialmente con un proceso químico de impermeabilización que costaba $800 cada uno, ya que Boss Hogg filmaba escenas al aire libre con la humedad de Georgia. Sin el tratamiento, la tela se amarillaba por el sudor en cuestión de horas. El sombrero blanco que completaba el traje costaba otros $700, y Book usaba aproximadamente 20 sombreros por temporada. Pero aquí está la parte realmente derrochadora. Warner Brothers exigía vestuario blanco impecable en cada escena, lo que significaba que Book se cambiaba de traje de 3 a 5 veces por día de rodaje si aparecían manchas de suciedad o hierba. El departamento de vestuario mantenía 6 trajes idénticos en el set en todo momento. La inversión total en el vestuario de Boss Hogg superó los $400.000 a lo largo de 7 temporadas, más que los ingresos totales de algunos miembros del reparto. Número 6. James Best interpretó tanto a Roscoe como a su propio doble de riesgo. Este es el secreto que demuestra que James Best fue el actor más infravalorado de la serie. Best no solo interpretó al sheriff Roscoe P. Coltrane, sino que también realizó prácticamente todas sus propias escenas de riesgo. A pesar de tener 53 años cuando se estrenó la serie, la producción no pudo encontrar un doble de riesgo que igualara el singular estilo de comedia física de Best. Así que, él mismo interpretó caídas de Pratt, accidentes de coche y peleas. Pero aquí es donde se vuelve más impresionante. Best también era un conductor de riesgo consumado que había trabajado en películas del oeste durante 30 años. Condujo el coche de policía en muchas escenas de persecución que los fans asumieron que usaban conductores de riesgo. Aquí está el detalle que nadie conoce. Best se lesionó gravemente 11 veces durante la emisión de la serie, incluyendo 2 costillas rotas, una fractura de muñeca y una conmoción cerebral severa. Ocultó la mayoría de las lesiones a los productores por temor a ser reemplazado por un actor más joven que requiriera menos seguro. La conmoción cerebral ocurrió durante la 4ª temporada, cuando un accidente automovilístico planeado salió mal y Best se golpeó la cabeza contra el marco de la puerta. Terminó de filmar el episodio a pesar de una hemorragia interna y luego pasó 3 días hospitalizado. Warner Bros. Nunca lo supo. La esposa de Best reveló más tarde que sufrió dolor constante entre las temporadas 5ª y 7ª debido a las lesiones acumuladas, pero se negó a dejar de hacer acrobacias porque la comedia física definía su personaje. Número 7. El creador de la serie se basó en su propio pasado criminal. ¿Y si Duques de Hazzard se basara en crímenes reales? Su creador, Guy Waldron, reveló en una entrevista de 1998 que basó la serie en la operación ilegal de venta de alcohol ilegal de su familia en Kentucky durante la década de 1950. Los tíos de Waldron traficaban alcohol ilegalmente a través de las fronteras estatales usando autos tuneados para escapar de la policía, exactamente igual que los chicos Duke. Aquí está el impactante detalle. Waldron presenció al menos 3 persecuciones a alta velocidad de niño cuando acompañaba a sus tíos a hacer repartos. Las famosas acrobacias de General Lee se basaron en un incidente real en el que su tío saltó el lecho de un arroyo para escapar de los agentes que lo perseguían.
Pero aquí es donde la realidad fue más oscura que la televisión. El tío de Waldron, Grady, recibió un disparo y fue llamado por la policía durante una persecución en 1957, cuando Waldron tenía 14 años. Esa tragedia lo atormentó e inspiró la premisa de la libertad condicional, según la cual los chicos Duke no podían portar armas. Waldron quería mostrar a delincuentes que no fueran violentos, a diferencia de su tío, quien había respondido a los disparos de la policía. El personaje del tío Jesse se inspiró directamente en el abuelo de Waldron, quien dirigía la destilería ilegal y consideraba la venta ilegal de alcohol una tradición familiar, no un delito grave. Warner Brothers desconocía estos antecedentes cuando dio luz verde a la serie. Pensaron que Waldron había creado una fantasía sureña sana. En realidad, había dramatizado el crimen organizado. Número 8. Juan Jennings grabó la narración en estado de ebriedad. Este es el secreto de grabación que explica la singular tranquilidad de la narración. Juan Jennings grabó prácticamente todas sus voces en off mientras bebía whisky en el estudio, a menudo completando las sesiones de madrugada tras finalizar sus conciertos. El productor Paul Peart reveló en una entrevista de 2005 que Jennings se negaba a grabar sobrio, alegando que su voz sonaba demasiado tensa y profesional para el personaje de buen chico que interpretaba. Aquí está el detalle más curioso. Jennings llegaba a las sesiones de grabación a las 2 o 3 de la madrugada, todavía con la ropa de escenario de los conciertos, a veces con su banda, y trataba el trabajo de voz en off como una improvisación informal. Los ingenieros aprendieron a tener whisky y cigarrillos listos porque Jennings no empezaba hasta que se sentía lo suficientemente relajado. Muchas de las improvisaciones más memorables de la narración surgieron porque Jennings estaba demasiado borracho para leer el guión correctamente y simplemente improvisaba. Frases como «vuelvan ahora, ¿me oyen?», no estaban escritas. Jennings las inventó en el momento. Aquí está la parte que impactó a los productores. Algunas sesiones requerían 15 o 20 tomas porque Jennings se reía a mitad de la narración y no podía parar, pero cuando finalmente lograba una toma, tenía un auténtico encanto sureño que los actores de doblaje profesionales y sobrios no podían replicar. Warner Brothers finalmente dejó de luchar contra sus métodos y simplemente aceptó que una narración de calidad requería un borracho. Número 9. Los coches de policía eran en realidad autobuses escolares pintados. ¿Qué pasaría si la flota policial del condado de Hazard se construyera con autobuses escolares retirados? La producción no podía permitirse destruir vehículos policiales reales para las escenas de accidentes, así que el coordinador de especialistas, Hal Needham, ideó una solución: comprar autobuses escolares retirados, reducirlos al tamaño de un coche y reconstruirlos para que parecieran Plymouth Furies. Aquí está la ingeniería descabellada. El equipo de Needham compraba autobuses escolares viejos por entre $300 y $500, y luego los desarmaba por completo. Conservaban el chasis y la suspensión de alta resistencia, retiraban la carrocería y fabricaban carrocerías nuevas de fibra de vidrio y chapa metálica con la forma de los coches de policía. El resultado era un vehículo capaz de resistir choques masivos gracias a la integridad estructural de un autobús escolar bajo el exterior de un coche de policía. Pero aquí está el detalle que lo hizo brillante. Las carrocerías de los autobuses escolares están diseñadas para proteger a los niños en accidentes, lo que las hace casi indestructibles en comparación con las de los coches estándar. La producción podía estrellar estos vehículos Frankenstein repetidamente, simplemente reemplazando los paneles de la carrocería entre tomas. Aquí está el desglose de costos que demuestra la genialidad. Un Plymouth Fury real costaba aproximadamente $4,000. Construir una réplica basada en un autobús costaba $1,200 y podía sobrevivir de 5 a 7 choques antes de ser retirado. Los coches de policía reales se destruían en choques individuales. La innovación de Needham le ahorró a Warner Brothers aproximadamente $2 millones durante la emisión de la serie. Los espectadores más perspicaces notaron que los coches de policía estaban ligeramente más altos que los vehículos normales debido a la suspensión del autobús. Número 10. Catherine Bach diseñó ella misma el look completo del personaje de Daisy Duke. Este es el secreto del control creativo que las cadenas jamás permitirían hoy en día. Cuando Catherine Bach fue elegida, el departamento de vestuario le presentó un atuendo conservador que incluía una falda midi rosa y una blusa blanca. Bach le echó un vistazo y les dijo que no. Se fue a casa, creó su propio disfraz con su ropa y se presentó en la primera mesa con pantalones cortos vaqueros, un top corto anudado y botas vaqueras. Esto fue lo que hizo que los productores aceptaran al instante. Bach explicó que una auténtica chica sureña trabajando en una granja no usaría ropa poco práctica. Los pantalones cortos eran ropa de trabajo funcional, no un atractivo sexual. La camisa anudada la mantenía fresca en el calor de Georgia. Las botas eran necesarias para el trabajo agrícola real. Su argumento era tan lógico que el productor Guy Waldron aprobó de inmediato el disfraz que ella misma diseñó, ignorando al departamento de vestuario. Pero aquí está el detalle que cambió la historia del vestuario televisivo.
Bach cortó y deshilachó personalmente los pantalones cortos originales utilizados en el piloto. Eran sus Levi's personales, los que había tenido durante 3 años. Cuando Daisy Dukes se convirtió en un fenómeno cultural, Levi's le ofreció a Bach un acuerdo de licencia para crear los cortos oficiales de Daisy Duke. Ella se negó, argumentando que el atractivo radicaba en la autenticidad, no en la comercialización. Warner Brothers estimó posteriormente que esa decisión le costó a Bach aproximadamente $15 millones en ingresos por licencias. Pero Bach sostenía que mantener el control creativo era más valioso que el dinero. Su instinto para el auténtico estilo sureño definió a un personaje icónico de la televisión. Estos fueron 10 datos de los hermanos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle like. ¡Hasta la próxima!